¿Qué tal amigos, amigas? Vamos a reaccionar a un vídeo sobre Pilar Eire. Pilar Eire es una de las, bueno, para los que nos sigáis desde fuera, una de las expertas reales en España más conocida y que ha coincidido con el mayordomo de Lady Di y, bueno, vamos a ver que había hablado en una tertulia con él. Evidentemente carga contra la monarquía británica y por ende todo lo que pueda hablar en contra de la monarquía británica le afecta a William, le afecta a Kate Middleton, porque al final el hecho de que esté bajo mínimo en popularidad la monarquía británica ahora hace que si personas de calado en la ciudadanía británica esté hablando en estos términos de la monarquía británica, lo único que hace es pisotearla un poco más. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y es lo que os decía, ¿no? Si hay una persona autorizada para hablar de esto, no solo Pilar Eire, sino el mayordomo, nada más y nada menos que de Lady Di. Y vamos a ver qué es lo que dice nuestra compañera Pilar Eire desde su canal Al Aire de Pilar Eire, ¿vale? Por si queréis seguirla, comenzamos. Con Paul Barrel, el mayordomo de Lady Di en la televisión catalana. Era algo más que el mayordomo, evidentemente, era su confidente, su mejor amigo, su roca. Ella la llamaba mi roca, eres el único amigo que tengo, le decía, estuvo a su servicio durante muchos años, vivió el final de su matrimonio con Carlos, él odia a Carlos, al rey, explicaba que insultaba a Lady Di, que le llamaba loca. Y lo entiendo perfectamente. Al final, este señor, este mayordomo, estamos hablando de que ha vivido a la sombra y era su confidente. Se lo contaba todo, empatizaba con ella. Con lo cual, si el rey Carlos insultaba a Lady Di y Lady Di estaba todo el día con este señor, su mayordomo era como su hermano, su amigo, llamadlo como queráis, pues evidentemente empatizaba con ella. Lo entiendo perfectamente, que no pudiera ni ver al rey Carlos. Le decía, vete a vomitar, no tienes ni idea de nada, cállate, qué desgracia haberme casado contigo. Bueno, un maltrato horroroso, vamos, vamos, que podía con el equilibrio de cualquier persona. Total. También es cierto que él acompañó cuando ya el matrimonio de Lady Di y Carlos estaban prácticamente separados, todavía vivían juntos, pero ya no tenían ningún tipo de relación. Él la acompañaba cuando se veía con este médico pakistaní, que según Barrel fue el gran amor de su vida. La acompañaba pues a buscarlo, la acompañaba, ya se ponía una peluca y gafas oscuras y lo llevaba para disimular. En fin, tapó estas relaciones durante 2 años. Él contaba que Lady Di estaba absolutamente enamorada de este hombre, era un médico en esa época, es médico de pulmón. Bueno, al final los dos llevaban vidas separadas, con lo cual es lógico que si él estaba haciendo su vida con Camila, ella también hiciera su vida con otros hombres. En esa época era joven, estaba empezando, trabajaba 24 horas diarias, era una persona muy inteligente, era soltero y ella estaba dispuesta a todo, cuenta Barrel, que estaba dispuesta a dejarlo todo, a irse, a, bueno... Sí, sí, o sea, Lady Di siempre había demostrado que, bueno, por la corona, por sus hijos y por tal y por cual, pues bueno, aguantaba y tal el tirón, pero que por ella no quería ser princesa ni reina a toda costa, o sea que si tenía que desligarse, se desligaba. Lo único que pasa es que en aquel momento, que no es como hoy en día, ¿no? Quizás que la mujer estaba en general, estaba más desprotegida, encima se había metido ya en un círculo vicioso de una casa real en la cual la tenían muy encorsetada y seguía los pasos bueno, de lo que le decían realmente. Era muy joven, no sabía qué hacer, pero realmente a día de hoy yo creo que le hubiera dado una patada en el culo a Carlos desde hace mucho tiempo, ¿no? Inglaterra, irse a vivir a Pakistán con él, a convertirse, a cambiar de religión, absolutamente de todo, y que fue él el que no quiso por las diferencias culturales. Ella incluso, cuenta, se fue a Pakistán en un viaje, vamos, como cooperación internacional, y conoció a la familia de él, intentó caerles bien, ¿no? Como hemos hecho tantas con las familias de nuestros novios, y que no había manera porque eran dos culturas absolutamente distintas y que fue él el que quiso cortar la relación y que la hizo profundamente desgraciada de nuevo. Sus últimos años... Cuenta Barrel que los últimos años de Lady Di fueron horribles, que estaba pensando que iban a poder con ella, que la iban a matar, que tenía todo tipo de miedos, pensaba que había una conspiración para acabar con su vida, que la única forma de que la monarquía tirara adelante sería matándola. En esos momentos los índices de popularidad de la familia real inglesa cayeron bajo mínimos, la gente, bueno, los detestaba. Fijaros, en aquel momento cayó bajo mínimos, ¿eh? Y es totalmente cierto. Porque se habían puesto al lado de ella, ella había hecho sus confesiones, había explicado lo que le había pasado con Carlos, ¿no? La verdad de su
matrimonio, y la rodeaba un clima de conspiración, de noticias horribles, muchas de ellas puestas en circulación por Bashir, el periodista que consiguió esa entrevista con ella, que ponía en circulación todas estas noticias horribles acerca de ella para que ella viviera en este clima de miedo, ¿no? De incertidumbre, de pensar que se iba a morir, y le concediera la entrevista esa que, vamos, que dio la vuelta al mundo y que se hizo famosísima. Cuando conoció a Dodi Al-Fayed, pues la verdad es que dice que fue un entretenimiento. Paul Barrel contaba que ella se lo tomaba como una cosa divertida. Era hijo de un millonario, bueno, ya sabéis, el dueño de Harrods, del Hotel Ritz de París, era un árabe de Egipto, de religión musulmana de Egipto, perdón, y que ella nunca tuvo intención de llegar más allá que un coqueteo, ¿no? Pero le sirvió de distracción ese clima que vivía de terror, en el que también había involucrado a sus hijos. Dice que sus hijos detestaban, ¿no?, a los periodistas, detestaban, le daban la culpa de todo. Sí, al final incluso la propia Pilar Eire fue la que hace poco dijo que el príncipe William cree que no va a ser rey porque detesta a la prensa. Lo que pasa es que, claro, no tiene sentido que a día de hoy siga siendo príncipe, haciendo actos oficiales, si realmente él no piensa ser rey, ¿no? Es como un poco, en tal caso, lo que estaría proponiendo un poco Pilar Eire sería que le estaría haciendo un poco William el lío a la propia monarquía británica, y cuando fallezca el padre, ojalá sea dentro de muchos años, y él se tome las riendas, como no está Harry y no hay nadie ahí, digamos, en la retaguardia, abandona, no deja que sus hijos tampoco lo sean, sus hijos ni su hija, Charlotte, y al final se acaba ahí la monarquía. No sé, me da a mí la sensación de que eso es imposible, ¿eh? La prensa, todo el mundo la traicionaba. Además, es que todo el mundo le contaba que la masajista hablaba con los periódicos, el del gimnasio vendía fotos suyas, la terapeuta holística, la terapeuta también de la psiquiatra, el médico, todo el mundo, absolutamente, el masajista, absolutamente todo el mundo la traicionaba y vendía sus secretos a la prensa, incluso su misma madre. Poco antes de morir, Lady Di dio una entrevista a la revista Hello, ¿no?, que es el Hola inglés, por $350.000, en los que contaba bastantes intimidades de Lady Di, o sea que no podía ni siquiera fiarse de su madre. Entonces, en ese clima se embarcó, pues, para entretenerse, para distraerse, se fue a la Costa Azul, ¿no?, al yate, invitado al yate de Al-Fayed, se lo pasó muy bien, estuvo muy bien, y luego, antes de volver a Londres, pasó por París. Estuvieron alojados en el Hotel Ritz, que era propiedad del padre de Dodi, y el día 31 de agosto de 1997, que fue por la noche, fue el accidente mortal de Lady Di. Ese día Lady Di habló con 6 personas. Wow. Una de estas 6 personas fue Paul Barrel, y Paul Barrel contó que en esta conversación de 40 minutos no le contó absolutamente nada, ni de que Dodi le iba a regalar un anillo, ni de que iban a formalizar, ni que tenían un compromiso, ni nada, que al contrario le estaba diciendo todo el rato que tenía tantas ganas de ver a sus hijos que estaban en Londres, que tenía ganas de llegar a Londres, que tenía ganas de descansar, que quería estar con su rutina, que tenía muchas ganas de verlo, y él se despidió de ella hasta el día siguiente. Dijo: hasta mañana, señora, porque al día siguiente se iban a ver. Esa noche él estaba tomando un té, Paul Barrel, el mayordomo, estaba tomando un té en su habitación, y lo llamaron por teléfono a la 1 de la madrugada. Le dijeron: Lady Di ha tenido un accidente en París, no sabemos si es grave o no. Entonces él ya se puso tranquilo, evidentemente, ya empezó a llamar, empezó a moverse, y a las 4 de la madrugada le llamaron y le dijeron: bueno, Lady Di ha ido al hospital, ha tenido un accidente, ha sobrevivido, ha ido al hospital, Dodi y el chofer han muerto, tiene una pequeña herida en el pecho, pero a lo mejor se salva, pero ha tenido hemorragia. Le hicieron varias transfusiones y a las 4 de la madrugada su corazón dejó de latir, falleció a las 4 de la madrugada, no pudo aguantar. Wow, incluso en un principio, es que claro, me pilló de niño, ¿no? Pero no sabía que en un principio había sobrevivido y había estado varias horas luchando. Esa hemorragia interna que tenía, y luego también externa, ¿no? Entonces Paul Barrel se fue a París, ¿no? Se fue a París a estar con su señora, la veló en el hospital, llegó al hospital, estuvo con ella, con el cadáver de ella, velándola con un respeto impresionante. Los del hospital le dijeron... Sí, a ver, el mayordomo tenía a su pareja, era como para ella alguien muy especial, y por supuesto que entiendo que había mucho respeto. Vamos a quitarle la ropa, toda la ropa que tiene. Mire, está dentro de este saco la ropa ensangrentada de ella, una americana de color azul marino, una camiseta, un pantalón blanco, los zapatos, hasta los mocasines, todo estaba dentro de esta bolsa ensangrentada. Y él fue acompañando el cadáver que luego fue Carlos también a buscarle, las hermanas de Lady Di, volvieron otra vez a Londres con el cadáver de Lady Di. Lloró mucho él, la quería muchísimo, dice que ese día fue el peor de su vida, ¿no? Fue horroroso. Y cuando llegaron a Londres, bueno, la llevaron al Palacio de Kensington, y entonces iba vestida con una bata de hospital, el cadáver iba con una bata de hospital, y entonces él le pidieron que la vistiera, y entonces él buscó un vestido negro de Catherine. Fijaros, al final su propio mayordomo es el que hizo básicamente un poco de familiar, de lo que debería haber hecho Carlos, ¿no? De, oye, no, así no se va a velar, ¿no? Tiene que estar vestida, se le cambia y listo, ¿no? Walker.
era la modista favorita de Lady Di, había llevado más de 1000 vestidos de ella, era una modista que más o menos también había creado esa imagen nueva de Lady Di. Dicen que era también la autora del traje ese negro de la venganza, ¿os acordáis? La noche en que el príncipe Carlos dio esa entrevista era que contaba que había sido infiel, y ella esa noche salió empoderada, guapísima, y al día siguiente solamente hablaron de Lady Di, de su traje escotado, le asomaba una pierna, bueno, que estaba impresionante, y de la entrevista del pobre Carlos no habló absolutamente nadie. Entonces escogió un traje chaqueta de Elizabeth Walker, se lo puso, la peinó él, la arregló él, le maquilló un poco la cara, la arregló y entonces hizo pasar a sus hijos para que la vieran. Sus hijos en ese momento se repartieron los objetos que llevaba Diana, que era un reloj Cartier que le había regalado su padre cuando era joven, y un anillo de oro que llevaba. El anillo se lo quedó el mayor, se lo quedó William, y el pequeño se quedó con el reloj. Y entonces, bueno, Wow, ahí qué empezó duro, pues, su segunda vida, ¿no? Su vida sin Diana, no podía olvidarla. Él se acordaba de todo lo que había pasado, ¿no? De ese momento tan horrible, y su vida, la vida de este mayordomo, pues ha quedado marcada por eso. Nosotros hablábamos anoche de Kate, precisamente, lo invitaron por eso, Ricardo Strey. Vamos con el tema de Kate. Lady Di también o sea, el mayordomo de Lady Di también ha hablado de Kate Middleton, a ver qué dice. Que era el presentador, lo invitó precisamente para que hablara de todo este tema de la familia real británica. Y entonces él, bueno, contó que él comparaba el acoso de la prensa que perseguía a Lady Di, que perseguía a Kate de Inglaterra, ¿no? Y él decía que a él le parecía que era mucho peor lo de Lady Di, porque dice, la cazaban, eran cazadores, dice, le miraban la basura, no podía ir a ningún sitio sin que hubiera 10 cámaras, todo el mundo le traicionaba, iba a un restaurante y el camarero le hacía una fotografía, dice, era horrible, por la calle no podía caminar, no podía ir con sus hijos odiaban a la prensa, dice, el hermano de Lady Di les dijo a los niños, que eran niños, entonces cuando murió la hermana dijo, la prensa ha matado a vuestra madre, ¿no? Y ellos nunca han podido olvidarle, por eso William ahora odia a los periodistas, ¿no? Y esos años bueno, era horrible, dices que no, era inhumano, no se sabe cómo podía vivir con eso, Lady Di no sé cómo podía vivir con eso. Y la presión de los últimos años fue vergonzoso, ¿no? También la acosan pero son las redes sociales, y si tú no quieres, ella ha sabido conservar su privacidad, y si tú no quieres, no miras las redes sociales y no te enteras de lo que te dicen, ¿no? O sea, que él decía, yo creo que es más llevadero lo que le pasa a Kate que lo que le pasaba a mi pobre Lady Di, que no la ha podido olvidar nunca, hasta el punto que dice que sueña con ella todas las noches y que el fantasma de Lady Di se le ha presentado muchas veces en su casa. Y entonces contó una cosa muy curiosa, la verdad, él adora a Kate y a William, o sea, les tiene muchísimo cariño. Por desgracia, los hijos de Lady Di no es mutuo, porque como él ha hablado de episodios de la vida de su madre, no es mutuo. Sí, claro, le tiene cariño a los niños, pero como en alguna ocasión ha revelado cosas privadas, íntimas de ellos, pues evidentemente lo han visto como un oportunista que ha querido ganar dinero, ¿no? Y evidentemente pues esto hace que Harry y William no vean a este mayordomo como alguien de fiar. Ellos no quieren verlo, pero él está enfermo también, tiene un cáncer bastante avanzado. Vaya. Y contó anoche que él, antes de morir, querría hablar con William y con Harry Wow. para contarles cosas muy íntimas que les había contado su madre, que le había contado y que él no se las había contado a nadie. Detesta a Carlos, porque tiene aquella imagen de él, dice que es un traidor, que es frío, que es malo. Sí, al mayordomo querría hablar antes de fallecer. Básicamente está diciendo que está terminal, ¿no? Antes de fallecer le gustaría hablar con William y Harry de cosas que hablaron en privado que solamente las sabe él, me imagino también que su esposa, para comentárselas a sus hijos. ¡Wow! Hombre, yo si fuera William o Harry, sí que querría, evidentemente, ¿no? Es la única persona que me puede revelar ciertas conversaciones. A la persona, a Camila también, por supuesto, y hizo un vaticinio, dijo... cruzará el puente dentro de 10 años. Yo no conocía esta expresión, debe ser una expresión inglesa. Cruzará el puente dentro de 10 años y entonces serán reyes Kate y William, y Inglaterra volverá a vivir una edad de oro. Y contó una cosa que... el tema de los puentes. El tema de los puentes es una especie de. ¿Cómo deciros? Es una especie de forma de hablar que tiene la monarquía británica entre ellos, como para decir que ahora va a reinar otra persona, ¿no? El que cruza el puente es como el que se va y ahora reina otro, algo así. Es como un vocablo entre ellos, ¿no? Creo que me parece muy curiosa, que yo al menos no lo sabía. Después de la muerte de Lady Di, la familia estaba muy agradecida por todo lo que él había hecho por ella, ¿no? Hasta el último momento. Dice que incluso la familia Spencer, la familia de Lady Di, le regalaron 50.000 libras en agradecimiento y como compensación por todo lo que había hecho en los últimos tiempos por Lady Di, por Diana, y que la reina Isabel la había querido recibir. Le dijo, has estado al servicio de la familia durante muchos años, has sido una roca para mi nuera y me gustaría mucho hablar contigo. Entonces estuvieron hablando 2 horas, que luego él dice que le contaron a él que había sido la audiencia más larga que había dado en su vida.
los dos hablando. Y entonces dice que él le contó todo lo que había pasado en París, que lo había velado en secreto, que no había nadie más, que el cadáver de Lady Di estaba solo, que lo había velado él, que había estado a su lado, que las ropas estaban muy ensangrentadas, que no entendían por qué, que la policía no le había hecho, no le parecía que hiciera indagaciones. Bueno, estaba él preocupado porque le parecía que algo raro había pasado. Y la reina Isabel dice que le dijo, mira, Barrel, te voy a contar una cosa que tú te crees que yo soy la que mando en Inglaterra, ¿no? Y el otro naturalmente dijo, pues sí. Dice, pues no es verdad. Dice, ni yo, ni nadie, ni el primer ministro, ni nadie, ni los políticos, ni nadie mandan en Inglaterra. En Inglaterra hay unas fuerzas oscuras, hay unos poderes oscuros, hay unos poderes en la sombra, hay alguien que ni yo sé quién es, que manda más que todos nosotros juntos. Y yo sé que mi autoridad, al lado de estas fuerzas oscuras que lo mueven todo, mi autoridad no es nada. Pasarán por encima de mí, pasarán por encima de mi hijo, pasarán por encima de mi nieto, y estas fuerzas oscuras, tan poderosas, son las que mandan en este país. Y entonces él nos contó anoche, dijo, yo creo que estas fuerzas oscuras son las que están moviendo en estos momentos los hilos de todo lo que está pasando en estos momentos en la monarquía británica. Ay, bueno, yo no creo en esas cosas. El respeto a todo el que crea en estas cosas. En fin, yo en estas cosas no creo. Que es que, Enrique, pues hay coincidencia, ¿no? 3 personas de la realeza. Bueno, si metemos a Sarah Ferguson. En fin, no me creo. Pues como en tantas familias. ¿En cuántas familias no ha habido 2, 1, 3 enfermos de cáncer, no? En fin. Bueno, a mí me pareció, como sé que es la televisión en Cataluña, que muchos de vosotros no lo habéis visto, me pareció un tema muy interesante. Cuando decía eso, la verdad es que todos los que estábamos en el plató, que estábamos Carles Costa, el periodista, el presentador y yo... Es pues que es poco creíble, ¿no? Es que tuvimos un estremecimiento, ¿no?, al pensar en esas fuerzas oscuras. Y yo os lo quería contar porque me ha parecido muy interesante. Pues os envío un beso enorme y un gran beso. Otro beso. Oye, muy interesante, ¿eh? Ha contado muchas cosas, ya no solo de hemeroteca, sino algunas cosas que vivió en días anteriores a este vídeo que ha realizado, y bastante interesante. Me cae bien. Tiene una forma de tratar los temas que me gusta mucho, Pilar Eyre, y bueno, mi gente, hasta aquí lo dejamos. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.